Vamos a hablar lo que es OSHA. Este es un ente gubernamental de Estados Unidos que se encarga de la administración de seguridad y salud ocupacional. OSHA, pues por sus siglas en inglés, es Occupational Safety and Health Administration. Esta ley se divide en 21 módulos, entonces lo que voy a hacer el día de hoy es explicarle brevemente cada módulo, ya que extraje de cada uno de ellos lo más importante, basado, por supuesto, en la seguridad y la salud siempre del empleado. Entonces, tenemos el módulo 1, que es la introducción a OSHA. Como ya les dije, esta es una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y fue establecida desde el año 1971. OSHA cubre los 50 estados y algunos territorios que también están bajo la autoridad del gobierno federal. Algunos territorios como Colombia, Islas Vírgenes, Puerto Rico y entre otras islas. ¿Qué grupos no están bajo la cobertura de OSHA? Los grupos autónomos, cuando hablo de autónomos me refiero a pequeñas microempresas donde la nómina de trabajo es de menos de 25 empleados. Y también a subcontratistas que trabajan por cuenta propia, ya sea electricistas, plomeros, etcétera, que tienen siempre menos de 25 empleados. A pesar de que OSHA no cubre a estos trabajadores autónomos, siempre es recomendable que todo tipo de empleador y de empleado siga las recomendaciones que vamos a ver aquí. Otros que no cubre son los miembros inmediatos de familias campesinas que no emplean trabajadores. Es decir, existen muchas fincas, ranchos, granjas, etcétera, que pues la misma familia se encarga de hacer todas las labores, ya sea ganadería, agricultura, extracción de algún mineral, etcétera. Como son la misma familia, se considera como una microempresa, una mini empresa con trabajadores independientes y OSHA no cubre a estas personas. Además, ciertos camioneros y trabajadores del transporte, ya que ellos tienen su ley de transporte aparte, energía atómica, también tienen otras agencias que cubren esto. Entonces, del resto, OSHA cubre a todo. Hablemos de la industria de la construcción y de las industrias y fábricas en general. Cualquier industria textil, fábrica, no sé, de lentes, de zapatos, de lo que sea, todo está bajo la inspección de OSHA. Hablemos un poquito del impacto de OSHA. Por supuesto, ha tenido un impacto positivo desde el 70 que se creó, pues la estadística nos decía que a diario en Estados Unidos morían 38 trabajadores en la construcción. En el 2016, que es la última estadística que se tiene, ya esa cifra bajó a 14 por día. Además, también el índice de lesionados en 1970 era de 11 lesiones cada 100 empleados y ya en el 2016 bajó nada más a 3 lesionados por 100 personas. En cuanto a los objetivos de OSHA, responsabilidades del empleador y derechos de los trabajadores están digamos que están ligados entre sí, ya que los objetivos de OSHA de alguna manera pasan a ser las responsabilidades del empleador y estas responsabilidades del empleador a su vez son como los mismos derechos de los trabajadores. Pero básicamente los objetivos de OSHA es la caída, proteger a nivel de construcción, proteger a los empleados sobre todo de las caídas, que ya vamos a hablar más adelante de eso, de las enfermedades, enfermedades y lesiones, también vamos a tocar ese tema más adelante. La seguridad en espacios confinados es algo importante que OSHA, digamos, pone bastante hincapié y también lo vamos a ver. Exposición a sustancias químicas y sobre todo la capacitación. Siempre nos vamos a enfocar en la capacitación y el entrenamiento a los empleados. Entonces, digamos que esto también son las responsabilidades del empleador, ya que el empleador es el responsable de dar ese entrenamiento, de estar pendiente de dónde hay peligros, dónde el empleado se puede exponer a lesiones, a enfermedades. Y pues también es un derecho del trabajador recibir esa capacitación, recibir los equipos de protección necesaria, participar también en todos estos programas que brinda OSHA. Pero ya más adelante vamos a hablar de eso. Leo textualmente, que lo tienen allí en pantalla, el objetivo general de OSHA. Dice, cada empleador deberá proporcionar a cada uno de sus empleados tenemos lo que es el módulo 2, que es todo con la gestión de seguridad y salud,
Aquí hablamos de los costos, porque OSHA también rige los costos. Tenemos costos directos de un accidente y costos indirectos de un accidente. Cuando hablamos de costos directos, son aquellos asociados directamente con el evento y son, digamos, fácilmente de cuantificar. Además, los costos directos por lo general son asumidos por el seguro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, los gastos médicos de un accidente, costos de servicios legales, administrativos, algún papeleo, fisioterapias y algún equipo que por el accidente también resulte dañado. Y tenemos por otro lado los costos indirectos, que a diferencia de los directos, pues son más difíciles de cuantificar y pues digamos que son irrecuperables porque ningún seguro los cubre. Entonces, ¿qué son los costos indirectos? Pues hablemos de salarios, que si un empleado está lesionado, igual hay que continuar pagándole, paro laboral que se pueda presentar debido a la gravedad del accidente, depende, la capacitación que se le tenga que dar al reemplazo de ese trabajador lesionado, y bueno, alguna limpieza, reparación o reemplazo de algún material que haya sido dañado. Entonces, el costo total del cierto accidente va a ser la sumatoria del costo directo más el costo indirecto. Ahí en el primer cuadro, gris, vemos una relación entre costos directos y costos indirectos. Y lo que podemos notar es que el costo indirecto, al no ser cuantificable, simplemente se va a asumir que siempre es mayor que el costo directo. Y dependiendo del valor de la lesión, pues se va a hacer una multiplicación. Si hubo un accidente, que el gasto médico y todo lo relacionado salió $4,000, pues yo ese 4,000 lo voy a multiplicar por 1,6, me va a dar el costo indirecto y después sumo costo directo más costo indirecto y ese va a ser mi costo total de la lesión. Y por otro lado tenemos el cuadro verde, que simplemente me está indicando, lo puedo extrapolar al porcentaje que yo quiera, que me va a decir, dependiendo del margen de beneficio, el margen de ganancia que tenga la empresa, cuánto tengo que generar yo en obras, en ventas, en producción, para recuperar el costo. Si yo cuando sumé costo directo más costo indirecto me dio, por ejemplo, $10,000 y el margen de beneficio de la empresa es del 5%, entonces yo veo que hay que tener una producción solamente de $200,000 para recuperar ese pequeño accidente. Entonces, tenemos también... Sí. Voy a interrumpirte un momento. Sí, claro. Es que, claro, como aquí nos estás explicando completamente de todo lo que es la norma en sí, ¿nos podría dar rápidamente una visión general de cómo sería cuando inicia la relación de trabajo? Recuerda que te voy a hablar con términos de la Ley Orgánica del Trabajo, la LOXIMAT, todo lo referente acá, ¿verdad? Ajá. Cuando inicia la relación de trabajo, la LOXIMAT me dice que debo darle la inducción. Bueno, aparte que dice que trimestralmente debemos dar una formación a los trabajadores de por lo menos 16 horas. Pero cuando inicia la relación de trabajo hay que darle una inducción por mucha experiencia que tenga. ¿Nos puede decir rápidamente allí? Porque recuerda, acá entonces se firma, el trabajador firma que recibió su equipo de protección personal respectivo acorde al puesto de trabajo que tiene y adicional pues firma que recibió la inducción de todos los riesgos que corre cada una de las actividades que van a realizar. El semestre pasado y los semestres anteriores y los chicos deben realizar lo que aquí llamamos entonces el programa de seguridad laboral, ¿verdad? Todo tiene que ver con cada una de las actividades que hace cada trabajador en su puesto de trabajo. En este momento ellos tienen asignado en sus puestos de trabajo, ¿verdad? Entonces el semestre pasado se le hizo aquí a una institución que es el CIPI, la de propiedad intelectual. Entonces, ¿nos podrías decir más o menos cómo es allí? Porque acuérdate que aquí, digamos, una vez que ocurre el accidente, pues hay la averiguación, aquí hay 24 horas para notificarle a INSACEL, que es el ente encargado de velar por la salud y higiene y ambiente de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, pues eso, profesora, sí. Gracias. Bueno, primero, OSHA, a pesar de que cubre los 50 estados, OSHA cubre principalmente a industrias y fábricas grandes, hablamos de macroempresas con una nómina de más de 25 empleados. Entonces, OSHA también entre sus beneficios es que ellos brindan capacitación, pero la empresa debe solicitarla.
O sea, es decisión del empleador solicitar o no solicitar a OSHA que vaya y le dé su charla y toda su capacitación. Si no lo hace, el mismo empleador puede hacerlo, digamos, por su propia cuenta o contratar a alguien y leerse la norma y dar la capacitación. Sin embargo, OSHA anualmente le va a hacer una inspección a esa empresa. Y lo que dice usted de los accidentes, sí, aquí OSHA los empleadores tienen un periodo de 8 horas para notificar cualquier tipo de lesión y hasta 24 horas cuando se trata de muerte o un caso extremo como amputación o pérdida de algún ojo, le llaman ellos, o ceguera, hasta 24 horas. Y pues todas estas empresas grandes tienen que estar inscritas a OSHA, de modo que anualmente ellos envían un inspector a hacer la inspección. Pero no necesariamente es OSHA quien brinda la capacitación. La puede brindar con mucho gusto, sin ningún tipo de costo, cuando la empresa lo solicite. Pero del resto, el empleador lo puede hacer, digamos, individualmente, pero igual va a estar bajo la supervisión de OSHA. No sé si con eso aclaré lo que me estaba comentando. Sí, gracias. Sí, continúa y disculpa la interrupción. No. Claro, es para hacer la analogía. Recuerda que justamente esa parte del objetivo de esta interactuación que tenemos. Sí, claro que sí. Igual más adelante vamos a hablar de los sistemas de protección personal y todo eso. Para terminar con esta diapositiva, que incluye los programas de seguridad, siempre va a haber un liderazgo, que es más o menos lo que le decía, que el empleador, él es el encargado, si no se rige por una inspección de OSHA, de hacer un informe por escrito de en qué se va a basar todo el programa de seguridad y salud. Siempre es importante la participación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que el trabajador que está directamente en el puesto de trabajo, que es el que está viendo dónde hay un peligro, dónde me puedo causar una lesión, a qué estoy expuesto? Entonces siempre la recomendación, y es también el derecho del empleado, participar en esta creación de programas y ver qué se puede mejorar en dicho programa. Lo que el equivalente aquí sería el programa de seguridad laboral en general de cada uno de los puestos de trabajo, allá igual se llama programa. Sí, igualito, son programas que se realizan. Adelante. Ok, en esto que están viendo, que es una pirámide invertida, es lo que es una jerarquía de controles, que es por lo que se rige OSHA para la seguridad. Entonces vemos que va desde la parte azul, que es la eliminación, que es la parte más eficaz, hasta el equipo de protección personal. No es lo menos eficaz, pero digamos que primero se tienen que cubrir todo lo que está arriba para llegar al equipo de protección personal. Entonces, la eliminación, por supuesto, es eliminar como tal un peligro que pueda existir. Por ejemplo, eliminación de algún equipo que sea muy ruidoso, porque eso también a largo plazo va a causar una lesión o una enfermedad en un empleado. Conducir en alguna condición climática severa, simplemente no se conduce, se cancela el trabajo, a eso le llaman eliminar. O por ejemplo, limpieza de ventanas, digamos de un segundo piso, no necesariamente hay que montar un andamio o colgarse, se pudiera usar un poste de modo que se pueda alargar y evitar o eliminar el peligro que existe. En caso de que no se pueda eliminar el peligro, se pasa a una sustitución, que como lo dice la palabra, es simplemente sustituir por algo que sea menos riesgoso. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de eso, el plomo es una sustancia dañina al cuerpo. De repente si ahí se va a trabajar con pintura que está hecha a base de plomo, pues se sustituye a una que esté a base de agua o a base de aceite. La idea es eliminar, amortiguar o minimizar ese peligro. O utilizar alguna herramienta que sea con motor eléctrico en lugar de que sea a gas combustible, porque puede haber emisiones de gases y por esa sustitución yo estoy minimizando los riesgos. Después se puede pasar a controles técnicos, digamos, si no se puede eliminar ni sustituir, se pasa a controles técnicos que dice aislar a las personas del peligro. ¿A qué me refiero con esto? En ciertas zonas de trabajo donde es un poco peligroso,
poner barreras, poner barricadas, poner zonas de acceso limitadas en donde solo el personal esencial esté ahí. Además, cuando se utilizan herramientas, por ejemplo, siempre poner la protección como encierras, recolectores de polvo, ventilación, todo tipo que de alguna manera me vaya a minimizar el peligro. Por lo menos en los andamios, en plataformas, colocar barandillas, eso también me va a minimizar mucho. Tenemos después entonces los controles administrativos, que ya esto, que ahí lo dice, cambiar la forma en que trabajan las personas. Depende del trabajo, porque recordemos que en la construcción los empleados siempre van a realizar, o por lo general, un esfuerzo físico grande. Entonces los controles administrativos puede ser la rotación de los puestos de trabajo, que un empleado no esté haciendo todo el día o 8 horas la misma posición. También pudiera ser las pausas, los descansos, que sean un poquito más largos. Y también acá en muchas empresas aplican lo de ejercicios de respiración, ejercicios de estiramiento al principio de la jornada, en la mitad de la jornada y luego al final de la jornada. Y ya luego lo último, pero no menos importante, porque vamos a ver que esto se nombra muchísimo, que es los equipos de protección de seguridad, que ya lo vamos a ver. Vamos a hablar de cascos, guantes, botas de seguridad, la ropa, respiraderos, lentes. Siempre va a ser súper importante, depende de cada trabajo, depende de la zona, pues se van a requerir unos sí, unos no, con diferentes especificaciones, pero eso también es lo último. Y por otro lado, para terminar este módulo, digamos que el riesgo general en cualquier puesto de trabajo se va a calcular como probabilidad por gravedad, donde la probabilidad va de improbable a frecuente y la gravedad va desde mínima a catastrófica. Entonces, para seguir con el ejemplo, digamos, que traemos de caídas, yo puedo decir que una caída, si yo no tengo el equipo de protección, si no tengo barandillas, etcétera, puede que sea muy probable la probabilidad de que se caiga el empleado. Y vamos a ponerle una gravedad de seria, para no poner catastrófica, que sería muerte, pero sí serio, porque pueden haber fracturas o lesiones graves. Entonces, cuando yo tengo muy probable 4 y serio 3, yo multiplico, me va a dar un riesgo de 12. Al yo tener un riesgo de 12, donde el mínimo es 1 y el máximo es 20, yo digo, oye, ya estamos hablando como de un 60%, hay que poner los controles administrativos, los controles técnicos, el equipo de protección personal, la sustitución o todo lo que haga falta para controlar eso. Entonces, tenemos ahora lo que es el módulo 3, digamos que son los peligros principales. Aquí vamos a hablar un poquito de las caídas. Es importante ese dato, que la construcción es una de las industrias más peligrosas del país. Y nada más las inspecciones de OSHA abarcan el 60% de esas inspecciones, van solamente a la construcción. El otro 40% son fábricas e industrias en general. Y las caídas son las principales causas de muerte. Entonces, las medidas de prevención de caídas, ya los vamos a ver en la siguiente diapositiva, que tenemos 2. Obviamente siempre va a ser utilizar el equipo de manera adecuada, toda la instalación. Para eso es súper importante la capacitación y el entrenamiento que se le dé a cada uno de los empleados. Y siempre tiene que haber también un supervisor que pues esté ahí con el ojo montado para que todo vaya marchando bien. Entonces, tenemos 2 tipos de protección anticaídas. Tenemos los sistemas pasivos y los sistemas activos. En los sistemas pasivos, como ya les había nombrado, uno de ellos son las barandillas. Siempre que un trabajador trabaje, valga la redundancia, a más de 6 pies de altura, lo que viene siendo 1,8 metros, va a necesitar un sistema de protección. Las barandillas es uno de esos cuando estamos, por ejemplo, en plataformas, en andamios, etc. Y la barandilla, por lo general, va a tener aproximadamente 1,10 metros de altura, siempre a ambos lados para proteger al empleado. El otro sistema pasivo vendría siendo las redes de seguridad, que como ven en la imagen son mallas que se colocan adyacentes a las construcciones, y la idea es atrapar a cualquier persona que se caiga y también atrapar a cualquier herramienta que pueda caer y lesionar a alguien que esté abajo.
Por lo general estas mallas no se colocan a más de 3 metros, que la caída libre no sea más de 3 metros para evitar el rebote. Y pues estas mallas se prueban con sacos de arena de hasta 200 kilos para tener la seguridad de que va a soportar esa caída. Por otro lado, tenemos los sistemas activos, que son súper importantes, que ahí hablamos del sistema de protección personal como tal, va directamente en el empleado, y hablamos de arnés de cuerpo entero. Es importante que sea de cuerpo entero, ya que esos arnés que nada más son en la cintura podrían causar una lesión más grave al impactarlo. Podría ser una fractura, alguna cortadura, etc. Estos, por supuesto, van siempre amarrados a un cordón amortiguador o retráctil, y las anclas tienen que estar seguras. Igual más adelante vamos a volver a tocar eso. El otro peligro, además de las caídas, es la electricidad. Que bueno, desde pequeños prácticamente crecimos casi que con miedo, porque eso es lo que nos dicen nuestros padres, a la electricidad, y tiene que ser así. Nunca se debe asumir que un cable es de seguro tocar. Así el medidor esté abajo, así todo se vea bonito, así tenga aislantes, nunca debemos asumir que es seguro. En los trabajos de altura siempre se debe mantener por lo menos 3 metros de distancia a los cables superiores durante la limpieza, pintura y cualquier otra actividad, por seguridad. Y en caso de que se deba trabajar más cerca, siempre tiene que haber un especialista o un sistema de emergencia activo supervisando la obra. Nunca opere el equipo eléctrico mientras esté parado en agua. Esto es algo que también desde pequeño lo sabemos. Nunca realizar operaciones a menos de que estés calificado para eso, cuentes con un supervisor, o en tal caso siempre es mejor que una persona competente sea la que realice la reparación en el cable. Porque en lesiones eléctricas podemos tener dos tipos: lesiones directas y lesiones indirectas. La lesión directa, la electrocución, que es la más grave, ya que la electrocución es la muerte. Tenemos un choque eléctrico, pudieras recibir cualquier tipo de descarga que a su vez pueda causar otra lesión, ya sea indirecta o directa, como quemaduras e incluso una explosión. Y bueno, las indirectas tenemos caídas. Hay muchos empleados que están trabajando en postes de seguridad o en cierta altura que al recibir una descarga eléctrica salen impulsados hacia atrás y bueno, puede haber fracturas, lesiones de espalda, cortes en las manos, etc. Entonces, ¿qué es lo recomendable? El equipo de protección personal, que en este caso sería usar cascos, guantes y un calzado apropiado. Cuando digo apropiado, todo esto tiene que ser aislante, nada metálico que no conduzca a la electricidad. Almacenar, por supuesto, las herramientas en lugar seco y no utilizarlas en condiciones húmedas a menos que estén diseñadas para este propósito. Ya más adelante vamos a ver porque hay herramientas que se van a trabajar con agua, así sean eléctricas. Mantener las áreas de trabajo bien iluminadas para no cometer ningún error. Por supuesto, también lo que estoy segura que todos sabemos, nunca jalar las herramientas por los cables, tampoco sostenerlas por allí, que los cables no queden tirados por el piso, impidiendo el paso o que corra algún peligro de que yo misma u otro trabajador se tropiece y caiga. Y por supuesto, mantenerlas alejadas del calor, fuentes de combustión, aceites, bordes, etc. Y el tercer peligro son los impactos, que podemos tener impactos por vehículos pesados, por ser golpeados con objetos caídos o que salen volando, y peligros de construcción en los muros de mampostería. En los vehículos pesados, a pesar de que lo vamos a tocar un poquito más adelante, pues siempre hay probabilidad de que los empleados sean atropellados, impactados, ya que alguien que esté manejando una maquinaria pesada no se da cuenta, no tiene una visión correcta, no tiene las alarmas de retroceso o las luces indicadas. Entonces, bueno, todo esto puede afectar. En ser golpeado con objetos caídos o voladores, por supuesto, siempre va a minimizar esto, usar el equipo de protección personal adecuado, el casco de seguridad, las botas según el trabajo que se esté haciendo, lentes o caretas faciales. La capacitación al empleado siempre va a ser lo importante, es lo que más afinca olla.
Y bueno, la señalización, zonas de acceso, dónde puedo entrar, qué está permitido hacer, qué no está permitido hacer. Porque bueno, ser golpeado fuertemente con un objeto pudiera causar parálisis, ceguera, daño cerebral, fracturas óseas, muertes, cortadas, que se te incruste cualquier cosa. Entonces, la cantidad de lesiones y peligros puede ser bastante grande. Y en muros de mampostería, pues se recomienda que solo el personal esencial esté alrededor del muro, de la pared que se esté haciendo, que la zona de acceso sea limitado para que no ningún civil y ninguna otra persona que no esté haciendo el trabajo pase por allí. Tiene que estar todo despejado y los soportes y encofrados adecuados. Igual más adelante nombraremos eso. Porque imagínense, un derrumbe de muro, algún bloque que se caiga puede causar lesiones graves e incluso la muerte. En el módulo 4, ahí ya tenemos lo que son equipos de protección personal. En los deberes del empleador siempre va a ser que el empleador le dé a sus empleados todo el equipo de protección personal necesario sin ningún costo adicional. Lo único que debe pagar el empleado es si necesita, por ejemplo, lentes por algún problema de su visión especiales o necesita algunas botas ortopédicas especiales, pues eso sí va por parte del empleado. Pero del resto el empleador siempre debe suministrar todo el equipo de protección personal en buen estado y es deber del empleado, por supuesto, usarlo y hacer uso correcto de esto. Para eso se le va a dar siempre una capacitación, un entrenamiento previo. Entonces, lo primero, protección de ojos y rostros. Podemos tener partículas voladoras, puede haber contactos con productos químicos. Entonces, bueno, siempre hay que usar una protección eficaz. Para eso se les va a dar la capacitación. El mantenimiento, no se va a usar lentes o caretas que estén manchados, que estén rayados, que estén rotos, siempre en buen estado. Y OSHA exige también a los empleadores que tengan estaciones de lavados. Deben estar ubicadas máximo a 10 segundos o entre 16 y 17 metros en el mismo nivel que el peligro. De modo que si a algún empleado le pasa algo, no tenga ni que subir ni bajar de niveles y máximo tenga que ir 16, 17 metros a poder enjuagarse sus ojos. Los protectores que tenemos son protectores faciales, que son las caretas, escudos de soldadura, que bueno, son específicamente para trabajos de soldadura, y gafas de seguridad, que van a cubrir parte del rostro en algunos casos y son muy buenas para la reducción o para los impactos. Tenemos la protección respiratoria ahora. Existen dos clases principales de respiradores, los que tienen purificadores de aire y los de aire suministrado. Los purificadores de aire, digamos que el ejemplo más básico es la mascarilla, como la que usamos cuando había COVID, y algunas otras caretas que básicamente tienen filtros, algunos son desechables, otros no, tienen filtros que van justamente a purificar el aire, como su nombre lo dice. Y se pueden ir cambiando estos filtros, o en el caso de las mascarillas, pues son desechables. Y los respiradores de aire suministrados, que ya vienen siendo aquellos que a través de mangueras y válvulas, el oxígeno es suministrado a través de un tanque. Al igual que los otros equipos, siempre van a requerir un buen mantenimiento, en ese caso sobre todo en el suministrado, las válvulas, las mangueras, que no esté rota, que no haya ningún fallo, que la saturación de oxígeno sea la correcta, etc. Para esto igualmente siempre habrá una capacitación. También el empleador está en la obligación de anualmente o cada 3 años, depende de cuál sea el trabajo, dar de manera gratuita un examen médico a sus empleados para garantizar que no esté expuesto a ningún gas tóxico o que sus pulmones o no se esté exponiendo a ninguna enfermedad, que las hay muy graves y ya las veremos más adelante. Lo otro importante... Profesora, ¿me permite? Sí, claro. Bueno, es que acuérdate, compartiendo tu conocimiento para que los chicos tengan acá el complemento de lo que es en realidad acá también. Acá, cuando se le entrega el equipo de protección personal, pues ellos por supuesto firman. Ya va, ¿por qué fue que la interrumpí? Se me fue la onda. Ajá. Perdón.
¿Qué dijo ella necesita? El examen de... Perdón, los exámenes preempleo, ok. Acá, antes que inicie la relación de trabajo, una vez que inicia la relación de trabajo, la LOCSIMA exige que se le hagan los exámenes preempleo acordes, por supuesto, al puesto de trabajo. Hay algunos exámenes que están prohibidos, tal es el caso de VIH y del embarazo, porque se dice que son discriminatorios. Se supone que la empresa acá pues debe tener su médico ocupacional, bien sea directo en la empresa o tener uno contratado. Además de cuando inicia la relación de trabajo, cuando hay periodo de vacaciones, bien sea en el caso de la construcción, acá recuerda que los periodos de vacaciones son colectivos, normalmente es en diciembre. Bueno, eventualmente hemos tenido en los últimos años que según la ley, pues teníamos los días no laborables, eran lunes y martes de carnaval solamente. Por supuesto que hay días, me refiero, estoy dando estos días porque es parte de lo que serían las vacaciones como tal, ¿verdad? Me salí del tema porque, bueno, esto es eventual y pues igual la ley decía que daban jueves, viernes santo y bueno, aquí se ha vuelto un relajo todo esto. El caso es que, bueno, si el trabajador trabaja en esos días, es importante, yo les hablo un poquito de la ley orgánica del trabajo también y por eso es que, profe, me disculpa que no, tranquila acá. Entonces, bueno, con respecto a los exámenes, que por eso fue que interrumpí, cuando el trabajador sale de vacaciones, le tienen que hacer unos exámenes que son prevacacionales. Es decir, que el trabajador se fue sin ninguna lesión, sin ninguna no tenía nada de algún accidente como tal que hubiera sido reportado, y sobre todo es una enfermedad laboral, que es muy importante, ¿verdad? Acorde a cada una de los oficios, que en el caso para nosotros es de la denominación de oficios en la construcción, pues cada uno tiene según esa ley, digamos, ¿verdad? Además, con la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Construcción, donde define más o menos qué actividades realiza cada uno de los trabajadores. Aún así, pues se deben elaborar los programas de seguridad laboral, que son diferentes, así tú tengas 2 empresas, 2 farmacias, pero de alguna manera la ubicación va a estar diferente y hay que hacer el programa y son totalmente diferentes. Bueno, no totalmente, pero sí van a diferir en muchas cosas. ¿Qué pasa con la denominación de oficio? Pues dice más o menos qué actividades son. Hay que darle la inducción al trabajador, la postura correcta, si te va a levantar carga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y además de los accidentes como tal, las enfermedades laborales, pues tienen que ver con lumbar, se me va la palabra, musculoesquelético, son muchas de las enfermedades en la construcción. Sí. Y entonces es importante que se le hagan dependiendo sus respectivas radiografías de tórax, etcétera, y comprobar que el trabajador no tiene ningún tipo de esa lesión. Y como lo dijimos antes, es que llegaron algunos chicos después, ¿verdad? Como hay que reportar, hay una averiguación total de lo que es el accidente, por qué ocurrió. Pues nada, se supone que nosotros debemos haber adecuado el trabajo al trabajador y no viceversa, y es lo que suele ocurrir a veces. Entonces, bueno, de igual manera, si la carga que va a transportar el trabajador excede determinado, eso se los doy yo con más detalle luego a ello, determinado peso para el género masculino o el género femenino, ¿verdad? Tienen que hacerlo con ayuda. Entonces, todo esto es lo que le produce esas desviaciones, esas fracturas probablemente de alguna... ¡Ay! Se me va. Sí, bueno, igual eso, sí hay un módulo que se dedica específicamente a eso, que es la ergonomía, que es lo que usted está hablando de trastornos musculoesqueléticos. Y sí, OSHA también está pendiente de eso. En cuanto a los exámenes médicos, digamos que el primer examen, cuando tú estás contratando a alguien, OSHA no tiene nada que ver, porque OSHA se va a encargar de las inspecciones anuales, de que todo esté bien ya cuando los empleados están dentro. Por supuesto, al entrar, cada empleador tiene el derecho y el deber de hacer esos exámenes médicos sin ningún costo. OSHA lo que va a hacer
es que anualmente va a inspeccionar y va a pedir un registro médico. Cada empresa, cada industria, cada constructora tiene que tener un registro médico de todos sus empleados. Ninguna prueba como tal está prohibida, pero sí hay, digamos, el secreto de confidencialidad. Incluso los mismos trabajadores, según la ley de OSHA, los mismos trabajadores tienen derecho a acceder a esos registros médicos, porque aquí no se les prohíbe que no conozcan absolutamente nada. Si yo voy a trabajar en construcción en determinada empresa, yo tengo derecho a decirle al empleador, disculpe, yo quisiera ver los registros médicos del año pasado. Depende de la lesión, depende de la prueba, algunos registros pueden estar sin nombre o pueden estar anonimato, por lo que digo del tema de confidencialidad, pero del resto yo tengo derecho a ver todo. Yo tengo derecho a decir, bueno, en esta empresa de 100 personas, no sé, 50 se caen de andamios. En esta empresa de 100 personas resulta que 3 resultaron con cáncer de pulmón porque la exposición de sílice o de plomo estaba muy alto. Siempre, cualquier empleado va a tener el derecho de decir, quiero ver los registros médicos. Y acá nadie se puede negar, porque en Estados Unidos, digamos, es muy serio el tema de las demandas y la discriminación. Si yo pido algo y que está en mi derecho, que OSHA me lo está diciendo, y el empleador no me lo da, yo tengo derecho a demandarlo sin tener ningún tipo de represalia, sin tener ningún tipo de discriminación, porque OSHA me va a proteger. Entonces, esa evaluación médica sí la da el empleador al principio para monitorear, y depende, como usted también dice, el programa de salud se elabora, no todos los programas son iguales, depende del tipo que se va a hacer, del tipo de construcción, de a qué riesgo voy a estar expuesta yo. No es lo mismo que yo, por ejemplo, algún trabajador vaya a construir, vaya a soldar algún tanque de almacenamiento que viene siendo un espacio confinado, a que vaya a levantar una pared. Igualmente, en los dos necesito equipo de protección personal, pero el programa va a ser completamente diferente porque los riesgos son diferentes, porque el equipo va a ser diferente y porque lo que voy a hacer como tal es diferente. Entonces, siempre va a variar. Cuando están expuestos a ciertas sustancias, sí, el monitoreo por lo general se hace cada 3 meses, pero va a depender también de si en verdad hay una exposición. Para eso siempre se van a estar tomando con un aparatico que mide la concentración de gases, se va a estar monitoreando si hay riesgo o no hay riesgo. Porque en caso de que hay riesgo, simplemente se elimina, se cancela la obra que se esté haciendo, se para, porque siempre va a ser lo más importante la seguridad del empleado. Entonces, bueno, voy a continuar entonces. Gracias. No, gracias a usted. Finalmente, protección de cabezas, manos y pies. Hablamos, por supuesto, de cascos, tapones y orejeras, que a veces los olvidamos, pero también es bastante importante porque el ruido es algo que ergonómicamente puede afectar bastante al empleado, botas de seguridad y ropa en general. Y bueno, lo que ya hemos dicho, cada una va a ser de acuerdo al trabajo que se esté haciendo, siempre va a variar, siempre va a haber una capacitación en donde me indiquen qué debo usar, qué no debo usar, cómo lo debo usar, cuándo lo debo usar. Y por supuesto, el mantenimiento, como ya había nombrado, ningún casco, ningún guante, nada puede estar roto, puede estar dañado, puede estar rayado, todo se debe ajustar bien al cuerpo del empleado.